Hola, bienvenidos. Hoy les traigo este nuevo tutorial para realizar paso a paso esta pulsera de superhéroes de DC Comics. Tenemos a Linterna Verde, Batman, Superman y Flash. Es una pulsera tejida con mostacillas estilo Miyuki y sin utilizar un telar. Necesitamos un gancho de ropa. Estoy usando este tipo de gancho con esquinas. Mostacilla checa número 10. También pueden usar mostacilla Miyuki. Usaremos 7 colores: negro, blanco, amarillo, rojo, naranja, azul rey y verde oliva. Hilo de poliéster del color que quieran, 2 hebras de hilo chino. Estoy usando 40 centímetros de ambas hebras, pero deben usar la medida de la anchura del gancho que vayan a usar. Una tijera y una aguja para tejer con mostacillas. Tomamos una hebra de hilo chino y anudamos en ambas esquinas del gancho. Vamos a formar las hileras para la base de la pulsera para el tejido con mostacillas. Posteriormente, anudamos el hilo de poliéster en una esquina y lo envolvemos alrededor del gancho. Tenemos que obtener 12 espacios mediante filas de hilos. Aquí tenemos 2 espacios. De esta forma podemos ir contando. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Verificamos los espacios. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Con la otra hebra de hilo chino completamos los 12 espacios. Cortamos y amarramos en uno de los extremos. Ahora ingresamos la aguja en 6 metros de hilo y doblamos la hebra por la mitad porque usaremos el hilo doble. Por lo tanto, vamos a emplear 3 metros de hilo doble. Cortamos y amarramos en la última hebra a partir de 10 centímetros. Dejamos una parte corta del hilo de aproximadamente 10 centímetros. Voy a colocar el gancho de esta forma. Para la primera figura que haremos necesitamos mostacillas blanco y verde. Voy a explicarles el patrón del diseño de Linterna Verde, ya que lo usaremos como guía. Cada cuadrito corresponde al color de una mostacilla. Hay 12 mostacillas en todas las líneas y nos fijamos en los colores de abajo a arriba para introducir las mostacillas. Estos patrones que les iré enseñando los pueden dibujar en hojas cuadriculadas o hacer los cuadritos. Introducimos 12 mostacillas blancas. Luego las movemos hasta el final del hilo. Pasamos la aguja y las mostacillas por debajo de las hileras. Vamos a ubicar las mostacillas en cada espacio y tenemos que ordenar los hilos separando cada mostacilla.
Luego las agrupamos y atravesamos la aguja por arriba de los hilos y a través de las mostacillas. Deslizamos la aguja hasta el final y apretamos un poco. Nos fijamos en el patrón, introducimos ahora una mostacilla blanca, una verde, dos blancas, 4 verdes, 2 blancas, una verde y una blanca. Las movemos hasta el final. Pasamos la aguja por abajo. Ubicamos las mostacillas y ya no hace falta ordenar los hilos. Cruzamos la aguja por arriba de los hilos, no por abajo porque las mostacillas van a salirse. Insertamos una mostacilla blanca, una verde, una blanca, 6 verdes, una blanca, una verde y una blanca. Las desplazamos hasta el final. Ubicamos y cruzamos la aguja. Continuamos con una mostacilla blanca, 3 verdes, 4 blancas, 3 verdes y una blanca. Repetimos los mismos pasos anteriores. Seguimos tejiendo de acuerdo al orden de los colores que indica el patrón. Esta es la mitad del tejido. Siguiendo toda la guía nos quedará así. El siguiente diseño es de Bachmann. Nuevamente te estoy dejando el patrón. La explicación es la misma del patrón de linterna verde y para los siguientes diseños. Principalmente ingresamos 12 mostacillas negras y las llevamos hasta el final. Pasamos la aguja por abajo. Situamos las mostacillas en cada espacio y atravesamos la aguja. Siguen 4 mostacillas negras, 4 amarillas y 4 negras. Aplicamos el mismo paso anterior. Nos fijamos en el patrón y continuamos con el tejido. Este es el resultado del logo de Bachmann. Vamos a tejer el logo de Superman. Aquí está el patrón. Introducimos los colores determinados en cada tejido. El último diseño es de Flash. Así tiene que quedar. Si te equivocas de color con la línea ya tejida, suele pasar, lo que tenemos que hacer es devolver el hilo,
Lo sacamos al inicio y regresamos la aguja al contrario traspasando las mostacillas y las sacamos. Finalizando la pulsera, hacemos un nudo uniendo la hebra a la última hilera y cortamos el hilo que quede de la longitud de los hilos que están atados en las esquinas. Ahora vamos a cortar los extremos. El hilo chino lo dejamos mientras tanto. A partir de aquí cortamos. Dividimos los hilos por la mitad y hacemos 3 nudos bien ajustados. Cortamos el excedente. Hacemos lo mismo con los siguientes extremos. Desatamos de las esquinas las hebras de hilo chino. Podemos adornar las puntas con algunas mostacillas y hacemos un nudo al final. Por último, hacemos un nudo corredizo para cerrar la pulsera. Ya está lista la pulsera. Si te gustó este tutorial puedes suscribirte y si tienes alguna duda también puedes dejar un comentario. Nos vemos en otra oportunidad con más tutoriales.